amigos, buenas, ¿qué tal? Bueno estar aquí de nuevo en Viaje a las Estrellas. Edison, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, muy bien, muy contento. Muy contento, hablando de estos temas que nos gustan tanto, ¿cierto? Bueno, hemos hablado, pues obviamente del Génesis en los programas anteriores con unos invitados fabulosos. Y hay un tema dentro del Génesis y dentro de todo este tema de los misterios, y es el inframundo, ¿no? El inframundo es misterioso. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el inframundo de todo lo que es la cultura maya, ¿cierto? Uno cuando va a México, estos cenotes que fueron una lluvia de meteoritos que golpearon la Tierra hace muchos años, se crearon estos cenotes, pero luego en estos cenotes hoy en día han descubierto una cantidad de información que tenían los mayas abajo. Decíamos en un programa anterior que los mayas no se conocen cementerios mayas, y que parece que estos cenotes son un acceso al inframundo. Pero hoy no vamos a hablar del inframundo maya, hoy vamos a hablar de unas cuevas en Ecuador, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas cuevas? La Cueva de los Tallos, Iván. La Cueva de los Tallos. Háblame un poquito de esa Cueva de los Tallos. ¿Dónde queda exactamente? ¿Cómo se llega allá? Mira, queda en Santiago, Ecuador. Es una cueva que queda en la selva, frontera entre el Perú y frontera entre Ecuador. Es una cueva muy enigmática. Los ingleses, incluso Neil Armstrong, el astronauta que pisó la Luna, viajó con un grupo de 65 científicos a aquella cueva. ¿Por qué viajó a esta cueva? Porque, según ellos, es una cueva donde estaría el origen de la humanidad, donde abrió una biblioteca, origen de la humanidad. Es una cueva demasiado espectacular, enigmática, con mucha información. Total, de hecho, siempre hemos visto, y uno lo ve en el Museo del Louvre, en el Museo de Londres, en el Museo de Berlín, vemos las tablillas sumerias. Aparentemente las tablillas sumerias es esa información más antigua del mundo, en donde escrito en sumerio está todo el Génesis de cómo se creó la Tierra. Hablan, por ejemplo, de la glaciación, de Noé, etcétera, del paraíso. Pero en estas cuevas, particularmente esas tablillas o esa información aparece en un tema metálico, ya no es en roca, ¿cierto? Sí. Efectivamente, mira, para llegar a la Cueva de los Tallos, Iván, hay que pasar 4 días por selva, por ríos, y hay que bajar por una caverna. O sea, hay que ser un alpinista para bajar por una caverna a 130 metros de profundidad. Y estar allí para poder caminar 5 kilómetros dentro de la cueva, estar allí por lo menos 5 días. Una maravilla. O sea que no es el que quiera ir, sino el que pueda ir. El que pueda ir, el que esté preparado. Se necesita valentía, se necesita ser intrépido, estar listo para ir a esta cueva. Imagínate que los 65 científicos que en el año 76 fueron con Neil Armstrong, fueron con un equipo de más de 65 toneladas. Con un equipo, pasando por ríos, pasando por selva. ¿Qué hay allí en la Cueva de los Tallos que es tan interesante inclusive para el astronauta? Eso es lo que vamos a averiguar en este programa de Viaje a las Estrellas del día de hoy. Vamos a tener un invitado muy especial. ¿Quién es nuestro invitado? Se llama Rafael Calderón, es un empresario, es un arqueólogo y también ha bajado en 9 ocasiones a la Cueva de los Tallos. Así que no se lo pueden perder. Ya regresamos en este que es su programa Viaje a las Estrellas, donde hoy vamos a viajar a la Cueva de los Tallos, el inframundo en Ecuador, el inframundo también en lo que podría ser la selva amazónica. Ya regresamos. Venimos de las estrellas y viajamos hacia las estrellas. Y por eso este programa de Viajando a las Estrellas, hoy vamos a tener un invitado muy especial, porque vamos a hablar de la Cueva del Tallo en Ecuador, ¿cierto? Y nuestro invitado es Rafael Calderón. ¿Quién es Rafael Calderón? Bueno, Rafael Calderón, para los televidentes, es un empresario ecuatoriano, ha bajado 9 veces a la Cueva de los Tallos, es una persona muy entusiasta, es arqueólogo, ha ido a Egipto, ha hecho expediciones en Egipto, al Alto Amazonas peruano Paititi. Él ha querido descubrir el origen de la humanidad. Ese ha sido su sueño desde joven. ¿Y es arqueólogo? Es arqueólogo. Cineastas lo han buscado precisamente para grabar sobre la Cueva de los Tallos. Bueno, y lo bonito de todo es que hoy tenemos a Rafael Calderón aquí en Viaje a las Estrellas. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Viaje a las Estrellas. Les saluda desde Quito, Ecuador, Rafael Calderón. Envío un cordial saludo al programa Viaje a las Estrellas del canal Cosmovisión
especialmente a su director Iván Obando y a Edison Flores. Pues muchas gracias, Rafael, por querer compartir este conocimiento que tienes con nosotros. Uno quisiera preguntarle a Rafael, ¿cuál es el secreto de la cueva? Dime, o sea, ¿por qué es tan enigmática esta cueva, no, Edison? Mira, Iván, todos los ingleses, pues que son los que más se han interesado en la cueva, recordá que el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel, tenía la mayor colección de ovnis, de escritores sobre extraterrestres. Después de muerto, descubrieron, digamos, esa colección. Tienen la mayor colección en el mundo sobre misterio, sobre el origen de la humanidad, sobre el tema Anunnaki, sobre extraterrestres, sobre ovnis. ¿Por qué tendría los ingleses tanto interés, por ejemplo, en estos temas y también en la Cueva de los Tallos? Es un enigma muy grande. Un enigma, y otro enigma que también pues, creo que Rafael nos va a hablar un poquito más de eso, es el tema de los objetos antropomorfos. ¿Qué quiere decir exactamente antropomorfo? Bueno, antropomorfo es un término arqueólogo que es con apariencia humana, pero no es humano. O sea, es, digamos, como podría describirse como nos imaginamos los extraterrestres, que una vez nos los imaginamos grises, otros draconianos, etc. O sea, aquí nos han hablado mucho en culturas ancestrales de los astronautas antiguos, o sea, figurillas de piedra en forma de astronauta, que las encontramos en México, las encontramos acá en Colombia, en la cultura Tumaco-Pacífico, pero también fueron encontradas en la Cueva de los Tallos. Pero adicional a eso, fue encontrada una gran cueva con más de 70.000 piezas metálicas, con, digamos, inscripciones más antiguas que el sumerio. Imagínate, o sea, más antiguas que el sumerio, que suponemos yo que es una escritura que es la primera escritura, incluso antes que los jeroglíficos egipcios, y que obviamente debe ser escritura cuneiforme, que la escritura cuneiforme no está basada en fonética ni en vocales, sino en acciones. Entonces muestra a través de la combinación, te muestra un pájaro y te muestra, o sea, te va describiendo la forma de leerse por acciones. Creo que el que hizo la traducción de esa escritura cuneiforme sumeria fue Zacarías Sitchin. Sitchin, que era un judío que fue el que hizo todo este descubrimiento. Pero venga, nos estamos saliendo del tema y aquí el tema es la cueva del Talli. La Cueva de los Tallos. De los Tallos. Y Rafael es el que nos va a contar realmente, y que es el experto porque ha estado muchas veces allá, el que nos va a contar realmente por qué es tan misteriosa esta cueva. Este lugar tiene una historia fascinante, ya que en 1965 el investigador húngaro-argentino Juan Moritz llega a nuestro país en busca de un mundo subterráneo donde estaría viviendo una civilización que sería una de las más antiguas y quizás el origen de la humanidad. Estamos hablando de la civilización magiar. Él creía que esta civilización tuvo origen aquí en nuestro país, ya que algunos de los nombres de los lugares, de los diferentes sitios que existen en el país, tienen raíces de la lengua magiar, que es una lengua actualmente muerta y desaparecida, y de la cual Moritz era un experto y la entendía muy bien. Lo sorprendente de esta historia es que Moritz logra conectarse con algunas culturas indígenas que viven en el Ecuador, como los indios sáchilas, cuyos caciques hablaban este lenguaje para ellos sagrado, y para Moritz realmente fue una situación sorprendente, fascinante, y él les contó a estos indígenas que venía a buscar este mundo subterráneo donde vivían esta civilización ahí abajo de la tierra. Estos indígenas le dijeron que efectivamente este lugar existía aquí en el Ecuador y los llevaron a la selva, al oriente ecuatoriano, y ahí Moritz contacta con los indígenas Shuar, quienes también hablaban magiar. Ellos finalmente los llevan a Moritz a unas cavernas y él, siguiendo las indicaciones de los mitos magiares, logra encontrar, según lo que él narra, una civilización desconocida por la humanidad viviendo ahí en el interior de las cuevas. Y esta civilización estaría custodiando grandes tesoros. Entre algunas cosas estaría pues una biblioteca metálica grabada en diferentes metales, inclusive el oro, en cuyo interior estaría o contendría la verdadera historia de la humanidad, una historia desconocida por todos nosotros, que habla de culturas o civilizaciones que aparecieron hace miles de años y que aparecieron y después desaparecieron. Moritz sale de las cavernas e intenta dar a conocer a la humanidad este descubrimiento,
y habló con el gobierno de Argentina, con el gobierno del Ecuador, inclusive contactó con los altos dirigentes de la religión de los mormones y finalmente con el gobierno inglés, pero nunca se dieron los requisitos que Morris pedía para que él pueda dar a conocer este descubrimiento. Bueno, Edison, tú que vives cerquita a La Ceja, y a todos pues se los recomiendo que vayan al Cerro del Capiru. Para mí el Cerro del Capiru, particularmente en esta zona donde vivimos nosotros, para mí es un cerro de luz, para mí es un punto muy especial, pero llegar al Cerro del Capiru es relativamente fácil. Llegar a la cueva del Talli es difícil, ¿cierto? Demasiado difícil, Iván. 5 días en selva amazónica, es una selva en frontera con la selva peruana. Por río también, o sea, son 5 días de expedición, más la bajada por la cueva, que es 130 metros de profundidad. No, hay que ser un verdadero alpinista para bajar hasta allí. Total. Rafael, cuéntanos, y muchas gracias de nuevo pues, por compartir tu conocimiento con nosotros. Cuéntanos cómo ha sido esa aventura, pues porque ya han sido 9 veces. 9 veces. 9 veces que has bajado a esta cueva. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa aventura de llegar allá a la cueva del Talli. De los Tallos. De los Tallos, perdón, yo soy un poco... Ahora, Iván, ¿por qué la llaman la cueva de los Tallos? Tallos? Buena pregunta. Sí, porque hay unos pajaritos llamados tallos. Ok. Que se esconden en estas cuevas. Maravilloso. O sea, no se esconden murciélagos, sino unos pajaritos llamados tallos. Cuando tú dices que hay que bajar, yo me imagino como un cenote también. Sí, un cenote, pero... De alguna manera es como un cenote porque estás arriba, es como un hueco y tienes que bajar 126 demasiado metros. Profundo. Una belleza. Rafael, cuéntanos. He tenido el privilegio de visitar la Cueva de los Tallos por más de 9 ocasiones, inclusive algunas de ellas he permanecido por más de 3 días en el interior de las cavernas haciendo diferentes tipos de investigaciones. Inclusive en la zona hemos podido encontrar una nueva cueva y un nuevo acceso a este mundo intraterreno que son aún desconocidos y que no están registrados. Adicionalmente, he podido visitar desde el año 93 este maravilloso lugar y la última vez que estuve allí fue en el año 2014 junto al cineasta español Miguel Garzón, quienes filmaron un documental llamado Tallos, un mundo bajo tus pies. El llegar a la cueva de los Tallos no es un proceso fácil, realmente es complicado, es difícil. Estamos hablando de que el lugar está enclavado en la selva, ¿no? En la selva amazónica del Ecuador. Es un lugar donde llueve mucho y pues por donde uno camina son senderos, ¿no? Llenos de barro, de tierra, y por las constantes lluvias pues se vuelven verdaderos lodazales que dificultan grandemente el acceso e inclusive pues la orografía es bastante irregular con montañas pequeñas que suben y bajan, ¿no? Llevando a un esfuerzo supremo el poder llegar ahí. Incluso hay que cruzar algunos ríos que son torrentosos y todo esto pues realmente vuelve difícil y complicado el acceso a las cuevas. Bueno, y uno se hace la siguiente pregunta, porque pues finalmente difícil llegar cuando ya sabes dónde está, pero ¿quién fue el primero que llegó allá? O sea, ¿cómo descubrieron esta cueva? Me imagino que tuvo que haber sido que los indígenas de la zona de alguna manera tuvieron que contar, ¿o no? Ahora, hay unos indígenas llamados los indios Shuar, que ya sabían de la cueva, pero no se habían atrevido a explorar porque era considerada sagrada por sus ancestros, dado que ellos decían que esa cueva databa de 200 millones de años. Ahora, científicamente está datada de 70.000 años, científicamente. Pero los indios Shuar que se alcanza decían, a registrar, lo otro es mitología. Lo otro es mitología. Ahora, Juan Moritz, un investigador húngaro-argentino, fue quien descubrió la cueva, descubrió los objetos, logró llegar con la ayuda de los indios Shuar a la biblioteca metálica. Y luego fue a una notaría de Quito, Ecuador, a asentar, digamos, su descubrimiento. Eso es muy importante. Muy importante, luego, claro, a registrarlo. Luego de Juan Moritz, llega Erich von Däniken, que junto a Juan Moritz, este húngaro argentino, y junto a Erich von Däniken, un suizo, quien es el de la teoría de los antiguos astronautas, fue el que fundó alienígenas ancestrales. Fueron allá,
descubrieron lo que había y escribió el libro de los dioses, un bestseller que vendió más de 10 millones de copias en toda Europa en el año 76. Qué maravilla, o sea que esta cueva es de qué época. En la época, pues dicen Pues, que... perdón, la época sabemos de qué época, pero ¿de qué época fue descubierta? Más o menos en qué... 76, O sea, 79. muy reciente, lo que quiere decir que hay muchísimas cosas por investigar allá. Ahora, Apenas están empezando. Tengamos en cuenta, Iván, que por esos mismos años se descubre la biblioteca del Nag Hammadi, la biblioteca gnóstica, eso en Egipto, los libros gnósticos del Nag Hammadi, y también se descubrieron los textos esenios del Qumran en unas cuevas. Todo Me imagino que es cerca del Mar Muerto, por supuesto. Claro, cerca del Mar Muerto. Pero ¿por qué descubrieron esto, Iván? Porque recordemos que la Biblioteca de Alejandría, la conspiración de la oscuridad, destruyó más de 500.000 libros. Entonces yo pienso que la luz no se quedó, o sea, escondieron esto en diferentes cuevas en el mundo. La luz tenía que salir por algún lado. Bueno, y entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Qué nos va a contar ahora Rafael? Bueno, ¿qué nos va a contar Rafael? ¿Cuántas veces ha ido a la Cueva de los Tallos? ¿Qué ha descubierto allí? Etc. Sí, definitivamente, Edison, hay información y la luz de la información sale por alguna parte. Es decir, nada queda oculto entre el cielo y la tierra. Pero yo quiero que sea el mismo Rafael el que nos cuente un poco más este tema de Eric von Tallen. ¿Quiénes fueron sus primeros investigadores? investigadores? Sí, exacto. ¿Quiénes fueron sus primeras investigaciones? Lo del Neil Armstrong, que sea de boca de él, que es el que realmente estaba ya metido. Entre los primeros investigadores que profundizaron el tema de la Cueva de los Tallos, tenemos al escritor suizo Erich von Däniken, famoso por haber escrito libros como Recuerdos del Futuro. Él había tenido acceso a una revista del Ecuador, la revista Vistazo, en la cual entrevistaron a Juan Moritz y él contaba su historia. Entonces decide venir al Ecuador en el año 73 y se entrevista con Juan Moritz, quien le cuenta su historia, su descubrimiento. Von Däniken queda fascinado, sorprendido, y le dice a Juan Moritz que él le puede conseguir los recursos, puede conectar con las personas allá en Europa que le podrían dar justamente los recursos económicos para que él pueda hacer su expedición y dar a conocer a la humanidad su descubrimiento, pero que simplemente necesitaba para ello pues que le entregue algún tipo de prueba. Entonces Moritz le dio unas fotografías del interior de las cuevas, y con ese material von Däniken se marchó del Ecuador, y nunca más se supo nada de él. Hasta que un día, pues 2 años después, sale en Europa un libro publicado por von Däniken llamado El Oro de los Dioses, que pasó a ser un bestseller, ya que se vendieron más de 10 millones de copias de este libro y se tradujeron a más de 10 idiomas, siendo realmente un éxito de librería a nivel mundial, y con esto pues se dio a conocer mundialmente la Cueva de los Tallos y la historia de Moritz. Uno de estos libros llegó a manos de unos investigadores ingleses, entre otros. Tenemos a Stan Hall, quien se acerca a Moritz y le ofrece, a nombre del gobierno inglés y de la reina de Inglaterra, realizar una expedición británico-ecuatoriana con el objetivo de dar a conocer a la humanidad este descubrimiento que él había realizado. Pues la inversión sería millonaria y pondrían incluso a científicos de la Universidad de Edimburgo a disposición de Juan Moritz para hacer todas las investigaciones. Lamentablemente, a último momento, ya no llegaron a un acuerdo, ya que no se cumplían todas las exigencias que Moritz pedía para dar a conocer su descubrimiento, y es así que él ya no les acompaña a la expedición. Los ingleses, inclusive, para darle seguridad y seriedad a la expedición, invitaron al astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, como un miembro de honor de la expedición inglesa, quienes vinieron en el año 75, estuvieron 30 días en el interior de las cuevas, sacaron unas
cajas, según cuentan, se narran las personas que estuvieron ahí, y pues se marcharon a Inglaterra y nunca dieron un informe, nunca dieron ningún detalle de lo que encontraron o lo que vieron al interior de este sistema de cuevas en la Cueva de los Tallos. Bueno, y nosotros vemos este sitio tan espectacular, tan enigmático. Pero una cosa es lo que uno ve, una cosa es lo que se logra materializar, pero otra cosa es lo más profundo, lo que está dentro. Y lo que está dentro es más profundo, está en el inframundo, ¿no? El inframundo en donde uno empieza a hablar, por ejemplo, del reino de Shambhala, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita de los cenotes mayas. Hay otros inframundos, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que inframundo también se le dice el mundo intraterreno. Intraterreno. Donde se ocultaron aquellas civilizaciones perdidas en esos míticos diluvios que nos hablan muchos libros sagrados, que nos hablan todas las culturas. Todas las culturas en el mundo hablan de un diluvio universal. Todas. O sea, de un giro de los ejes por un terremoto. Creando por una glaciación. Una glaciación o Entonces no es tan complejo, porque es que la gente está acostumbrada a que la Tierra hace este giro, ¿no es cierto? Se va haciendo así. Pero resulta que la Tierra al hacer este giro también se está empezando a voltear de esta manera. Entonces, lo que era el polo norte, si ustedes miran esto acá, se empieza a desplazar y lo que estaba más al sur se empieza a volver más al norte. Lo que quiere decir simplemente que lo que está arriba se empieza a descongelar. Y eso no es nada, eso no es apocalíptico, es simplemente un proceso. Que incluso es el misterio que hoy estamos viendo en redes sociales, que se ha vuelto muy viral, y es los animales corriendo en círculos. Exacto, eso además porque el eje magnético de la Tierra cambia, digamos, el punto polar cambia. Entonces, bueno, pero eso en ese entonces, que no se entendía posiblemente, o que tal vez lo entendía más de lo que lo entendemos nosotros, eso generó que las personas se refugiaran en esas cuevas y empiezan a ver cosas, pero ahí es donde yo quiero llegar. Es que no es lo que descubras, no es solamente la tablilla metálica o en arcilla. Hay muchas más cosas en ese inframundo. Ahora, hay que tener en cuenta, tú hablabas ahorita del Shambhala en el Tíbet, o sea, reino subterráneo del Tíbet. Pero reino perdido de Agarthy. Reino de Agarthy, eso. Desierto de Gobi también, hay un reino intraterreno. También aquí en Colombia lo hay. Acá en Colombia, por ejemplo, Montaña de la Juratena, Montaña de Huayca, San Agustín. San Agustín, Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas leyendas y mitos indígenas que hablan que hay ancestros que desaparecieron en esas montañas, ¿sí? Entonces, fíjate ahí, también tenemos... ¿Desaparecieron o no desaparecieron? De pronto cruzaron un portal, ¿no es cierto? Como el caso de, y ojo con esto, porque digamos que sabemos que los que siguen este programa les gusta investigar, el caso de Moisés, que nunca murió, y el caso de Elías, el profeta Elías, que dicen que fue rescatado por una nave de fuego. Un carro de fuego. Un carro de fuego. Pero dejemos que nos cuenten un poquito más de qué es lo que hay en estas cuevas, que de pronto es lo que no se ve, ¿cierto? ¿Y quiénes habitan allí? ¿Y quiénes habitan allá? En los diferentes viajes que hicimos a la Cueva de los Tallos, poco a poco fuimos entrando en contacto con los seres que habitan en el interior de este lugar. Y la información que fuimos recibiendo es de que existen dos tipos de moradores al interior de las cavernas. Los primeros moradores habrían llegado hace 100.000 años procedente del cosmos. Sería un grupo de seres extraterrestres que habían venido desde la constelación de Tauro, del grupo de estrellas conocido como las Pléyades, y pues al llegar a nuestro mundo abrieron túneles y galerías y fundaron una suerte de base extraterrestre ahí al interior de la Cueva de los Tallos. Años después, habría llegado un segundo grupo, hace unos aproximadamente 12.000 años, había llegado un grupo de seres conocidos como los Atlantes, según lo que hemos podido observar, ver y recibir al interior de las cuevas. Pues hace unos 12.000 años hubo una civilización conocida como la Atlántida, que eran unas islas ubicadas en el océano Atlántico, y se produjo pues una suerte de crisis planetaria, una serie de sismos y terremotos hace 12.000 años que terminaron por hundir a estas islas en el interior del mar,
y encima más cayó pues un meteorito hace unos 12.000 años, ¿no? Generando una inundación planetaria general. Y estos seres, los atlantes, para poderse refugiar de este cataclismo, ¿no? Hablamos del gran diluvio universal, pues registrado en diferentes religiones, se marcharon algunos a Egipto, otros a Europa y otros vinieron a América, y los que llegaron acá a América ingresaron en el Ecuador y se metieron en las cavernas en el mundo subterráneo, ahí en estas cavernas que habían habitado por estos seres extraterrestres de las Pléyades, y allí fundaron una ciudad intraterrena para sobrevivir a la gran catástrofe que se produjo en ese tiempo. En el tema de los misterios, la religión, y más allá de la religión, también una serie de personajes, porque digamos que en estos, los padres, los sacerdotes en general, han sido personas que a su bien han tenido el privilegio del conocimiento. Estoy hablando de los jesuitas, estoy hablando del Museo del Vaticano, por supuesto. Pero vamos a hablar del padre Crespi. El padre Crespi es un padre salesiano y a él fue al primero que le llegaron estas tablillas, ¿cierto? Bueno, él fue enviado al Ecuador por orden del Vaticano, es de la orden de Don Bosco, padre salesiano, y los indios Shuar le empezaron a compartir una serie de elementos, estatuillas, tablillas metálicas, etc. Reunió más de 60.000 piezas en un museo. Pero ¿qué pasó? Cuando tuvo las piezas en ese museo, al otro día incendiaron ese museo. Conspiración. Entonces, mira por qué es tan enigmático esto. Increíble, empieza uno como a pensar en el Código Da Vinci, etcétera, etcétera. Pero que Rafa nos cuente un poquito más de eso. Rafael, cuéntanos un poquito más del tema del padre Crespi, ¿cierto? En 1923, el Vaticano envió al Ecuador al sacerdote salesiano Carlos Crespi, con el objetivo de que adquiera aquí en nuestro país objetos pertenecientes a las culturas autóctonas del Ecuador. Es por eso que el padre Crespi compraba a los indígenas, tanto de la serranía como del oriente ecuatoriano, los diferentes objetos que ellos venían a venderle. También tuvo contacto con los indígenas de la zona de Morona, Santiago, donde está la Cueva de los Tallos, que son los indígenas Shuar, y ellos también le traían un sinnúmero de objetos a vender al padre Crespi. Con el tiempo, el padre Crespi enviaba de los objetos comprados las 3/4 partes hacia el Vaticano y una 1/4 parte se la quedaba con él. Fue acumulando tal cantidad de objetos que tuvo que fundar un museo que llegó a tener alrededor de 60.000 piezas. El padre Crespi afirmaba que algunas piezas habrían venido de la Cueva de los Tallos, pero también era muy conocido en la ciudad de Cuenca, donde estaba el Museo del Padre Crespi, de que hubieron varios hallazgos arqueológicos en la provincia de La Suay, en la provincia de Cañar, y el padre Crespi era un arqueólogo aficionado quien acompañó a inspeccionar estos hallazgos arqueológicos. Inclusive uno de estos, que fue el más grande, fue de una pirámide donde se encontraron un sinnúmero de objetos que pertenecían a la cultura fenicia, a la cultura sumeria, ¿no? Y algunas otras culturas de Medio Oriente, pero no fue en la Cueva de los Tallos, sino fue justamente en la serranía ecuatoriana. Así que los descubrimientos y la biblioteca metálica del padre Crespi vinieron de varias zonas del Ecuador y no solo de la Cueva de los Tallos. Cuando uno habla de tablillas, y a mí en particular que me encanta la civilización sumeria, la mitología sumeria, pues en esas tablillas, digamos que lo primero que uno ve en las tablillas sumerias es como te describen lo que ellos llamaban el Edén. El Edén, que en la religión católica viene a ser el Edén, como ellos eran una civilización extraterrestre, hacen una combinación genética y crean un ser que se llama Adamo, ¿no es cierto?, que lo ponen a vivir en el Edén. Entonces uno empieza como a conectar eso con lo que uno ha leído de Biblia. Pero cuando nos vamos a estas tablillas ya, las tablillas del padre Crespi, ¿qué se ha podido descifrar de estas tablillas? ¿Se parece un poquito al Génesis
o es un Génesis distinto? Mira, lo que se habla de las tablillas y según los datos de los indios Shuar, los indígenas de la zona, es que las tablillas hablarían del verdadero origen de la humanidad. La humanidad no se originó en el Génesis viene después del diluvio, que es Sumeria, o sea, los Anunnaki, que fue después del Atlántida y la Lemuria. Las tablillas encontradas allí nos hablan de esa época antediluviana, o sea, la Lemuria, el continente Mu, que supuestamente pues, se hundió en el Océano Pacífico, el continente Mu y la Atlántida en el Océano Atlántico. Digamos que hay muchos vestigios arqueológicos de eso, pero resulta que científicamente en el mundo los gobiernos como que rechazan lo que no entienden. Por eso no se le ha dado tanta importancia a los temas, como por ejemplo la Cueva de los Tallos. Algo que no se entiende, unas tablillas que no se entienden, unos elementos antropomorfos, unas estatuillas, digamos, de piedra parecidas a astronautas extraterrestres, como no los entienden, entonces los rechazan. Correcto. Yo solamente tengo una observación, estoy de acuerdo contigo, pero desacuerdo en un punto con lo que dijiste, y es que anterior o antediluviano, que llaman, sí fue Adán, Sí, sí. Obviamente Noé, obviamente Matusalén y obviamente Enoc. Sí, sí, sí. Esos fueron antediluvianos y después de Noé vienen los que están después. Y los sumerios son antediluvianos. Sí, corrijo eso. Exactamente. Pero ven, que Rafael nos cuente un poquito más sobre qué se ha encontrado, sobre qué dicen estas tablillas. Sobre la colección del padre Crespi realmente es muy poco lo que ha quedado. Sobre todo lo que se encuentra hoy en día en el Museo del Banco Central en la ciudad de Cuenca son objetos de piedra, de cerámica, pero la mayoría de tablillas metálicas que coleccionó el padre Crespi pues desaparecieron. Algunas afirman que se quemaron en un incendio, otras fueron robadas y finalmente han desaparecido, y lo que se sabe actualmente es que están en colecciones privadas en diferentes partes del mundo, pero ya no se encuentran en la ciudad de Cuenca. Hay algunas personas que han intentado interpretar estas tablillas, entre ellas la bibliotecaria Ruth Rodríguez Sotomayor, que es una ecuatoriana que está haciendo un excelente trabajo al respecto de la interpretación de los símbolos, y también ella está afirmando de que el Ecuador salieron culturas, ¿no?, que finalmente fundaron civilizaciones en diferentes partes del mundo, tal como lo afirmó Moritz, y según esta investigadora y bibliotecaria, pues existirían ya todas las pruebas para que lo que está afirmando se pueda verificar y que es una realidad. Pero lamentablemente lo único que ha quedado son fotografías con respecto a la colección del padre Crespi, algunas fotografías y objetos así tangibles casi no existe. A mí hay dos personajes en el mundo del cine que me llaman mucho la atención. Uno es Robin Williams, que murió ya, pero que tenía unas películas súper profundas. Y otro es Will Smith, que tiene unas películas súper profundas. Y la pregunta es, ¿por qué Will Smith está tan interesado en la Cueva de los Tallos? Bueno, la farándula, después de Neil Armstrong, que también era un astronauta, pisó la luna y fue pues alguien muy importante para la humanidad. El primero. Después de él sigue Will Smith, como interesados en la Cueva de los Tallos. Resulta que Will Smith ha hablado mucho del planeta Tierra, de cuidar el planeta Tierra, de esa parte espiritual. De hecho, hay una película muy bella que hace él con el hijo sobre un tema de que la Tierra se acaba y el hijo sobrevive. Claro. O sea que el tipo la tiene completamente clara. El tipo la tiene clara. Entonces National Geographic, versión inglesa, lo invitó para que fueran a la Cueva de los Tallos. No han ido todavía, pero ese es un proyecto que se tiene con él. Ojo pues, pendientes. Últimamente, en este año 2022, pues se dio el reporte de que vendría a visitar pues el artista de cine Will Smith la Cueva de los Tallos del Ecuador, pero finalmente se descubrió que también la National Geographic estaría también acompañándole a Will Smith, pero la versión inglesa de la National Geographic. Así que es muy curioso
el que nuevamente los ingleses estén tras este tema. Los antecedentes pues demuestran de que los gobiernos saben más de lo que dicen, tienen conocimiento de la existencia de estos temas y están queriendo de alguna forma pues controlar esa información y hasta tapar. Así que no tenemos datos exactos de qué realmente vinieron a hacer. Algunos reportes de los amigos Schwartz que habitan la zona y que inclusive son dueños del terreno donde está la cueva nos dice que simplemente descendieron, filmaron una serie de documental y no hicieron nada más. O sea, nada que a uno le deba preocupar, pero realmente sí habría que sospechar que algo puede estar pensándose hacer con respecto a la cueva si es que viene por parte del gobierno inglés. Bueno, Edison, uno que, digamos, yo he viajado, tú has viajado, y cuando uno va a estos sitios que tienen tanta energía, en la India, en Egipto, Isla de Pascua. Isla de Pascua, Cusco, Machu Picchu, cuando uno va a todos estos sitios, pues uno sí ve muchas cosas. Pero la pregunta que uno se hace es, a uno le queda como un pálpito y una sensación de conocimiento. ¿Cuál crees tú o cuál cree Rafa que sea la enseñanza que nos deja la Cueva de los Tallos? Bueno, además de eso, se ha dicho que muchos exploradores de la Cueva de los Tallos, como deben recorrer 5 kilómetros dentro de la cueva, han estado por varios días, han tenido experiencias, por decirlo de alguna manera, alucinantes. Total. Experiencias astrales, experiencias de contacto con seres de luz que les dejan mensajes para la humanidad. O sea, han tenido una serie de experiencias bastante profundas cuando están abajo en la cueva. Lo mismo diríamos si estamos en las pirámides de Egipto. Hay personas que los coge subiendo la pirámide, la gran pirámide, la claustrofobia. Total, me ha como tocado. Otros, por ejemplo, que tenemos la energía y la fuerza, que logramos subir hasta la cámara del rey y que nos logramos conectar con la energía de la pirámide. Yo me logré meter al sarcófago y me regañaron. Y tuve una meditación, o sea, es un privilegio que me regaló la vida, pero esa es la pregunta, Rafael. ¿Qué experiencia espiritual has sabido tú o que te hayan contado que han tenido las personas allá en la Cueva del Tallo? En 1988 tuve la oportunidad de conocer en el Perú a un grupo de personas que habían vivido experiencias de contacto con seres extraterrestres a través de la telepatía o la comunicación mental. Ellos se volvieron muy conocidos a nivel mundial y pues nosotros nos acercamos a ellos y formamos parte del grupo y intentamos replicar sus experiencias acá en el Ecuador. Entonces también se comenzaron a recibir mensajes de estos seres y entre las primeras cosas que nos dijeron era que aquí en el Ecuador había unas cavernas que conectaban con un mundo intraterreno, que en el interior de la Tierra existirían ciudades intraterrenas. Al preguntarles a estos seres el origen de estas ciudades, ellos nos comentaron que hace aproximadamente unos 8.000 años a 9.000 vinieron a nuestro mundo, descendieron al planeta un grupo de 32 seres y ellos estuvieron o descendieron en el desierto del Gobi en la Mongolia y con su tecnología abrieron unos túneles en el interior de la Tierra y ahí fundaron una ciudad intraterrena donde ellos morarían y que finalmente esta ciudad era conocida como la mítica ciudad de Shambhala a través de los mitos y leyendas de la India, del Tíbet, del Asia. Después ellos con su tecnología abrieron otros túneles y galerías, que recorren todo el planeta y fundaron otras ciudades intraterrenas y en el interior de estas ciudades intraterrenas pues guardaron todos los archivos del conocimiento humano, toda la información y tecnología de civilizaciones que existieron en el pasado y que también pues lamentablemente desaparecieron o quedaron olvidadas en la historia. La Cueva de los Tallos sería una entrada a este mundo subterráneo y estaría conectado con una ciudad intraterrena que habría sido fundada también hace muchísimo tiempo por seres extraterrestres. Entonces, este mundo subterráneo tiene una conexión y un origen en un primer lugar con las civilizaciones extraterrestres. Bueno, y aquí en Viaje a las Estrellas
quiero recordarles, yo soy una persona que me gusta el tema. Realmente quien se mete profundamente en este tema es Edison, que le agradezco profundamente porque hace las investigaciones, consigue las entrevistas. Más allá de esto, tienen un grupo en donde comparten, hacen muchas veces seminarios, tienen sitios a donde ir. Así que pues ahí también les dejamos las redes sociales de Edison por si de pronto necesitan conectarse con ellos, porque de verdad que hacen cosas muy especiales. Y dentro de ese grupo, Edison tiene precisamente estos cofrades, les diría yo, que tienen también preguntas para... ¿Quién nos trae una pregunta hoy, Edison? Una de nuestras televidentes, que es parte de los grupos de contacto, se llama Carmenza Molina, es una médica de profesión y es una coach espiritual. O sea, es una médica jubilada y es coach espiritual. Entonces, quiere hacer una pregunta a Rafael Calderón. Correcto. Entonces, doña Carmenza, adelante. Hola, gracias por compartir este espacio con nosotros. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen del mundo subterráneo o intraterreno? Y también me gustaría saber por qué dicen que esta cueva está comunicada con el mundo de Agartha asiático. En 1969, Juan Moritz realiza un acta pública en la ciudad de Guayaquil, dando a conocer el tesoro que ha encontrado en la Cueva de los Tallos. Entre otras cosas, afirma haber encontrado cientos de láminas en metal, entre otros el oro, donde estaría escrito en símbolos la verdadera historia de la humanidad. Sería una biblioteca metálica que estaría pues confeccionada por una cultura antigua en donde se registró justamente el origen del ser humano. Por otro lado, Moritz afirma también haber encontrado más de 1000 estatuas en oro de tamaño natural de antiguos reyes de civilizaciones desaparecidas, y por otro lado también animales antidiluvianos, entre otras cosas. Posteriormente también Moritz, dentro de sus descubrimientos, dice que esta civilización que habita en el interior de las cavernas pues se refugió hace 12.000 años ahí en el interior de las cuevas para sobrevivir a un cataclismo, a una gran inundación. Una vez que las aguas ya habrían cedido, habrían bajado, esta civilización salió a la superficie y fundó una cultura, un pueblo que posteriormente se trasladó a diferentes partes del mundo, dando origen a diferentes culturas y civilizaciones, entre otras a la cultura sumeria, a la cultura de los mayas. Y según Moritz, el origen de los pueblos europeos estaría aquí en América. Lógicamente es una versión que contradice la versión oficial que nos ha enseñado la ciencia oficial. Lamentablemente, pues esto no es aceptado, pero según Moritz, aquí en los Andes de Ecuador, de Perú y de Bolivia estaría el origen de las primeras civilizaciones que aparecieron en nuestro planeta. Y seguimos con este público inquieto, con este grupo de personas con las que Edison comparten esta, ¿cómo llamaríamos a esto? Esta pasión, ¿no? Sí, es un hobby, es una pasión. Este hobby, esta ansiedad de saber un poquito más, como de entender un poquito más, porque sabemos e intuimos de verdad que venimos de las estrellas y viajamos hacia las estrellas. Ahora, ¿quién va a hacer la pregunta? Preséntanos la... Bueno, ingeniera administrativa Adriana Molina le quiere hacer una pregunta a Rafael Calderón, una pregunta muy interesante sobre la Cueva de los Tallos. Hola, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento tan valioso. La pregunta que tengo el día de hoy es ¿cuál fue ese tesoro que encontraron en la Cueva de los Tallos y por qué decimos que se relaciona con la cultura sumeria o los Anunnaki? En las diferentes experiencias que fuimos teniendo en la Cueva de los Tallos, siempre por invitación de estos seres del espacio, estos nos dijeron que en la Cueva de los Tallos, evidentemente, hoy en día todavía existe esa biblioteca metálica guardada ahí en el interior de la Tierra y custodiada por ellos. Pero también nos hicieron referencia de que el verdadero tesoro que existe en la Cueva de los Tallos no es las planchas metálicas de oro, sino el conocimiento que estas planchas guardan. Y que el propósito de estos viajes, de estas visitas que habíamos hecho, era que tengamos acceso a este conocimiento,
que habla de nuestros orígenes, que habla de nuestra historia y que habla de que estamos emparentados con los seres de las estrellas más allá de lo que nos podríamos llegar a imaginar. En esta información que se guarda en la Cueva de los Tallos, pues se nos dice de que estos seres del espacio en su proceso de evolución se estancaron, no llegaron a evolucionar más allá del nivel que habían alcanzado, y esto se debe a que ellos dieron paso más a un desarrollo mental, científico, tecnológico, y dejaron de lado las emociones y los sentimientos. Se volvieron una suerte de científicos, de gente muy fría, sin emoción, sin sentimiento. Entonces ellos, ¿no?, para salir de este estancamiento, nos crearon a nosotros, intervinieron en la aparición del ser humano y sembraron la vida aquí en la Tierra. Así que somos producto de siembra de vida extraterrestre, de naufragios estelares, de intervenciones genéticas y hasta de mestizaje. O sea, algunos de ellos han llegado a mezclarse con seres humanos y pues producto de estas mezclas hemos salido nosotros los seres humanos actuales. Entonces nosotros fuimos creados para enseñarles a ellos a sentir emociones superiores, emociones que les permita salir de ese estancamiento evolutivo en que ellos se encuentran, emociones como el amor, la compasión, la caridad, ¿no?, que son necesarios para llegar a tener acceso a niveles altos de la conciencia. Jason, qué maravilla poder uno hacer como un foco a estos sitios tan mágicos. Qué maravilla contar uno con el señor Rafael Calderón, que estaba allá y que nos comparte su conocimiento. Como que le quedan a uno, siempre que pasan estas cosas, más preguntas que respuestas, ¿cierto? Quiero saber más, quisiera ir. Muchas gracias, Edison, por este invitado que nos trajiste y por esta investigación. Bueno, Rafael Calderón es una persona muy especial, es una persona, digamos, muy abierta al público, es un explorador buscado por cineastas, o sea, cineastas para bajar a la Cueva de los Tallos, para descubrir lo que hay allí, en fin. Muy agradecidos con Rafael Calderón por atender nuestro llamado. Es que si yo fuera, pues yo que soy director de cine, con Rafael Calderón, Indiana Jones, ¿sí o no? Sí. Una maravilla. No se olviden, estamos en permanente movimiento. Todo el tiempo nuestra Tierra se mueve, nuestro sistema solar se mueve, nosotros nos movemos dentro del sistema solar. Somos unos viajeros que nos gusta viajar a las estrellas. A las estrellas.